Niños, qué alegría es poder estar con ustedes una vez más en esta nueva escuela dominical. Como cada domingo tenemos un nuevo aprendizaje, pero antes de comenzar quiero que oremos para que el Señor nos acompañe en esta nueva clase y podamos aprender lo que Él nos quiera enseñar y revelar a través de su palabra. Les invito a que cierren sus ojitos y oremos al Señor. Amado Padre, le damos muchas gracias por estar un nuevo domingo junto a nuestros niños. Gracias, Señor, porque ellos también pueden acceder a este video y pueden, Señor, aprender de su palabra. Gracias por un nuevo día, por su amor, sus bondades, su misericordia. Le pido que usted nos bendiga, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para comprender su palabra y por sobre todo colocarla en práctica en nuestras vidas. Deme gracia a mí para enseñarle a los niños y que esta clase sea de bendición. Prepara a los niños que aún no pueden ver este video para que también puedan alcanzar a escuchar el aprendizaje de esta escuela dominical. Bendíganos, Señor, guárdenos usted y gracias por su amor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero saber si alguien recuerda de qué se trataba la clase anterior que les hizo la tía Marcela. Lo que yo recuerdo era que habló de Salomón y de la reina de Sabá. Y esta reina muy curiosa quiso venir a conocer a Salomón y comprobar ella misma si lo que se decía de Salomón era realmente cierto, que él era muy sabio, muy entendido y que todo eso le había llevado a tener una gran riqueza, un gran palacio, grandes hombres también a su lado que lo acompañaban. Y ese relato de la Biblia nos dejó una gran enseñanza, porque Salomón no solo creía en Dios, sino que también sus actos eran correctos y gracias a eso la gente también veía que Dios estaba con él y que él era un hombre sabio porque Dios lo guiaba. Y nosotros tenemos que ser como Salomón, demostrar que amamos a Dios y que nuestra vida es íntegra y a la vez los demás deben admirarnos a nosotros por nuestro servicio a Dios, por nuestro amor y por nuestra devoción hacia Él. Por lo que nuestros actos tienen que ser fieles a lo que nosotros proclamamos con nuestros labios. Y así Dios se va a sentir agradado de nuestras vidas que reflejan realmente al Dios al cual nosotros servimos. Y hoy día yo estoy lista para viajar porque la clase nos va a hablar de el retorno a Israel. La verdad central de la clase del día de hoy es que cuando servimos a Dios, Él nos va a respaldar en todo lo que Él nos haya encomendado. Y los objetivos de esta clase serán conocer que Dios ayudó y respaldó a los judíos en la restauración del templo. También debemos aceptar con gozo cualquier servicio que deban hacer ustedes en la casa del Señor. Y a la vez tener una disposición para ayudar en el templo en cualquier labor que Dios nos encomiende. La base bíblica la podemos encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 1, del verso 1 al 7. También una parte del relato de hoy está en el capítulo 3, versículos 2 y 11. También hay un versículo importante en el capítulo 4, verso 4. Y también en Esdras, el final de la clase, vamos a hablar del capítulo 6, versículo 14 y 15. Así que pueden buscar sus Biblias y leer estas citas que yo les he dejado acá. Y les voy a dar un poco de tiempo para que lo puedan leer. Le ponen pausa a este video y buscan esta lectura bíblica para que sepan de qué vamos a hablar en la clase de hoy. La palabra relatada en el libro de Esdras. Yo considero que es tan especial estar en casa, estar con las personas que uno ama, sentirse protegido y rodeado de amor, al igual que esta imagen de los pajaritos que estamos viendo. Pero hay muchos que en sus casas no tienen paz e incluso son atacados y tienen que huir de manera apresurada a otro lugar. A esto le llamamos exilio, que fue lo que vivió el pueblo de Israel cuando fueron tomados cautivos para irse de esclavos a Babilonia. Todo esto sucedió aproximadamente en el año 587 a.C., cuando Jerusalén y su templo fueron destruidos, y la mayor parte de todos estos habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. Tuvieron que irse a vivir muy lejos
y cada día soñaban y añoraban con volver a su tierra y a su país natal. Aquí podemos ver cómo los babilónicos destruyeron a Jerusalén y su templo y se los llevaron a muchos de ellos cautivos hasta Babilonia. Y luego de 50 años, la palabra nos relata la importancia del rey Ciro, el cual da la orden de que todos los israelitas puedan volver a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Casi 50 años los judíos vivieron lejos de su tierra, hasta que un día aparece un rey llamado Ciro de Persia. Los judíos escuchaban con alegría las palabras del rey Ciro, que mandó a proclamar: Dios me ha ordenado que reedifiquen el templo de Jerusalén. Por lo tanto, dio permiso para que todos aquellos judíos que quisieran regresar a la ciudad lo pudieran hacer. El que dirigió esta partida fue Zorobabel, y los que no viajaron les dieron a los demás que partían plata, oro, además de ofrendas voluntarias para reconstruir la casa de Dios en Jerusalén. Llegar a Judá, aunque estaban muy contentos, también se entristecieron porque vieron que toda la ciudad estaba en ruinas y el templo estaba convertido en un montón de cenizas. Pero aún así querían demostrarle a Dios que lo amaban. Así que reconstruyeron el altar y comenzaron a hacer sacrificios al Señor. Días más tarde trabajaron para levantar nuevamente el templo. Cuando restauraron los cimientos, los sacerdotes y todo el pueblo se reunieron para alabar al Señor. Decían: Dios es bueno, y cantaban de alegría. Pero la reconstrucción del templo se vio amenazada por algunas personas que vivían en Judá cuando regresaron los exiliados. Ellos no estaban contentos con el retorno de las personas. Durante muchos años les hicieron la vida imposible para evitar la reconstrucción del templo. Pero a pesar de aquello, la obra continuó y al cabo de 20 años fue terminada. El templo no quedó igual al original, el cual había sido construido por Salomón. Pero los judíos estaban tan felices porque tenían una casa para alabar y adorar a su Dios. ¿Cómo podemos aplicar la palabra que hemos estudiado el día de hoy? Bueno, recordemos lo primero, que los israelitas regresaron porque amaban a Dios y también amaban el país de donde los habían sacado para llevarlos cautivos a Babilonia. También otro aprendizaje que nos deja esta palabra es que estas personas dejaron todo por comenzar de nuevo. Volvieron a una ciudad donde estaba todo destruido, pero lo quisieron hacer porque ellos amaban al Dios que adoraban en ese lugar. Y también recordemos que Dios siempre estuvo con ellos, los apoyó y también los respaldó en la labor que Él les había encomendado de volver a este lugar y reconstruir el templo. Por lo tanto, queridos niños, si nosotros amamos a Dios, debemos manifestarlo de manera práctica, como dice aquí. ¿Y qué es una manera práctica? Bueno, es una forma de llevarlo a cabo de forma eficiente. ¿Cómo? Sirviéndole en el templo y haciendo cualquier sacrificio para hacer lo que Él nos manda. Estas personas hicieron un gran sacrificio, dejaron un lugar en el cual quizás estaban bien por volver a un lugar donde no tenían nada, donde tenían que comenzar de cero. Pero lo hicieron porque su amor y su servicio a Dios debía reflejarse en sus actos. Por tanto, nosotros no debemos sentir temor, miedo, de no saber, de no poder o de no contar con los recursos, porque Dios estará contigo y conmigo apoyándonos y proveyendo para todo lo que nosotros necesitemos para ejecutar la labor y el fin que Él pretende que nosotros hagamos en su iglesia. Y aquí tenemos ahora nuestro versículo para memorizar. Dice: Dios estará contigo, no te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Ese es el versículo que debemos memorizar en la clase del día de hoy. Y aquí abajito les dejé, no sé si lo pueden ver bien, les dejé un salmo que es el Salmo 126, por si ustedes lo quieren buscar. Este es un salmo que escribieron las personas cuando estaban volviendo a Jerusalén a la reconstrucción del templo. Así que sería muy bueno que lo buscaran y lo leyeran, ya que es un salmo que ellos exclamaron desde el corazón porque estaban tan contentos de volver a su país y a su tierra natal. Que el Señor les bendiga. Niños, les quiero mostrar que de mi viaje me traje algunas cosas que encontré entre medio de todas las ruinas de Jerusalén.
y me encontré esta teterita preguntona y que dentro tiene las preguntas que el día de hoy vamos a resolver. Una de ellas dice: ¿qué orden les dio el nuevo rey a los judíos? Esa es una pregunta. La segunda dice: ¿por qué los israelitas vivían lejos de su país? La tercera: ¿por qué Dios quería que los cautivos regresaran a su tierra? Y la última pregunta de esta teterita: ¿qué hicieron los israelitas cuando pusieron las bases del templo? Qué buenas interrogantes tenía esta teterita preguntona que me traje de mi viaje. Espero, niños, que puedan resolver estas preguntas y nos manden sus reportes y también puedan dar gracias a Dios por esta clase que compartimos hoy día. Les mando un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos en otra clase. Que estén muy bien.